Saludos amigos, les habla el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel, Quintana Roo. Y bueno, pues aquí estamos ya iniciando básicamente este programa que es relacionado a dos temas. Primero de los temas es el tema que se llama el Día de Muertos y el segundo tema es Halloween. La razón por la que lo estamos haciendo obedece a varios factores. En el caso del Halloween, que no son temas idénticos y tenemos que aprender a diferenciar esos dos temas. Si bien uno es un culto a la muerte, Dios bendiga Carlos Aarón Tuyub, Dios te bendiga, hijo, Dios bendiga al hermano Israel Arturo Canul, que ya está listo también. Yolanda también, hermana Olga Leticia, que están viendo. Bueno, algunos hermanos me gustaría que decirles a Yolanda Domínguez Cruz también, a algunos hermanos no inmediatamente me aparece su mensaje, a veces en lo que yo estoy anunciando. Cuando vuelvo a ver el video, aparecen que enviaron mensajes por el tema de mi transmisión. Sin embargo, pido disculpa en un dado caso que no lo mencione. Dios te bendiga, Jan Robledo, también Dios te bendiga. Ya vamos a iniciar el tema, la temática. Miren, el día de hoy, hermano, hubo un atentado en Nueva York. Dios te bendiga, hermano. Sin embargo, el presidente Trump no suspendió la transmisión, o mejor dicho, la celebración del Halloween, sino dijo él, vamos a seguir con nuestra fiesta. A pesar del atentado y de la muerte que hubo en este lugar, bueno, mano de los terroristas. Este día yo estaba viendo un video aquí en nuestra isla de Cozumel, en el que la alcaldesa, la presidenta, estaba inaugurando altares del Día de Muerto. Vuelvo a reiterar, una cosa es el Halloween y otra cosa es el Día de Muerto. En esta celebración, que es más que nada, en el caso del Halloween, es un culto a la muerte. Saludos Carlos Medina y también hermano Juan Carlos Muñoz Gómez, Dios te bendiga también, hermano. Estamos hablando de Halloween y el Día de Muerto. Hermano Josué Eben Uchi dice bendiciones. Estamos aclarando este tema. Darley Anaí dice saludos. Que no es lo mismo el Halloween ni es lo mismo el Día de Muertos. Sin embargo, las dos celebraciones son paganas. Uno es un culto a la muerte. Y me llama mucho la atención porque en Estados Unidos, que celebra el Halloween, precisamente viene a realizarse muerte el día de hoy con el atentado que se dio en Nueva York. Hermana Angélica Blankets dice saludos, Dios le bendiga también, mi hermana. Sin embargo, aquí en México lo que se le da énfasis es a la celebración del Día de Muertos. Y el Día de Muertos es un culto espiritista, 100% espiritista. La razón por la que nosotros estamos transmitiendo este video es que tenemos que entender los efectos que todas este tipo de celebraciones paganas traen a una sociedad. Hermana Magdalena Tech dice Dios le bendiga, pastor. Saludos también a usted, hermana Magdalena. Y bueno, queremos decirle que una sociedad que da culto a los muertos o celebra espiritismo en su centro, porque es interesante que los altares se hacen oficiales a través de los presidentes municipales, y esto es algo triste porque se le está dando culto a la muerte, porque se le está dando énfasis a la temática de espiritista también, y esto va a traer desde luego que consecuencias espirituales. Si nosotros permitimos todas este tipo de prácticas, que desde luego, aunque aquí en México desde el 2003 la UNESCO declaró básicamente la celebración del Día de Muertos como una celebración patrimonio de la humanidad. Con todo y esto,
tenemos que quedar claro que al no tratarse de algo cultural netamente, sino al momento de poner altares y ofrecer ofrendas, escuchen bien los términos, ofrecer ofrendas, en ese preciso momento se convierte en algo religioso y no netamente como se pretende cultural. La diferencia con el Halloween, con el Día de Muertos, es que esta celebración de Día de Muertos tiene una historia básicamente antes de la conquista precolombina, así que viene a ser básicamente una práctica de las culturas que antecedieron a la conquista de la Nueva España. Más adelante iba a caerse en una mezcla, desde luego, con la venida del romanismo y ese tipo de prácticas, pero antes ya se celebraba el culto a la muerte, tanto en las culturas incas como la cultura, incluso la cultura maya y la cultura azteca y la cultura totonaca, ya en lo que es Mesoamérica, las culturas de Mesoamérica ya celebraban este tipo de cultos, y que posteriormente con la venida de la conquista de los españoles y el romanismo viene a convertirse ya en un sincretismo en el que se introducen elementos del romanismo y comienza la celebración ya con varios días también, que van comenzando desde el día 28, porque es una celebración de varios días y termina el día 2. Cada uno de esos días se van haciendo diferentes ofrendas según el romanismo, tanto por ejemplo el día primero, que se ofrece el culto a todos los santos. O sea, cuando se habla de todos los santos es aún a quienes no hayan pertenecido al romanismo. Saludos, dice la hermana Martina Torres, de pastora en Cancún. Le enviamos también saludos allá a la pastora. Estamos hablando de la celebración en México del tema del Día de Muertos, ¿verdad? En el día 2 básicamente de noviembre, ya se celebra el culto a los santos fieles difuntos, que consiste básicamente solamente en aquellos que fueron bautizados dentro del romanismo. Este tipo de práctica están netamente condenadas en las Sagradas Escrituras, porque todo lo que tenga que ver con el culto a la muerte, todo lo que tenga que ver con ello es condenado. Rebeca Tuyub es también mi prima, le manda saludos, es un tema interesante. Desde luego, prima, es un tema que nos atañe a todos, porque por ejemplo, muchos quieren hacernos obligar a nuestros hijos que ellos tienen que participar. Escuchen esto, en el momento en que tu hijo dice, bueno, está bien, no participes, solo manda tu ofrenda, ya estás participando, estás enviando una ofrenda a los muertos. Aquí hay algo de la participación activa y una participación pasiva, pero hasta el momento en el que tú envías una ofrenda para el altar, ya estás participando, y esto no es cultura, esto ya es religión. Y si en México la educación es laica, en otros es importante, debemos nosotros de hacer presencia y radical de decir, ¿sabe qué? Yo no participo. Me llama mucho la atención, hermana Patricia Novelo dice, Dios le bendiga, hermanos, saludos. Y también para usted, hermano, le mandamos saludos. Estamos tocando el tema del Día de Muertos. Yo sé que muchos tienen sus preguntas y por eso estamos abriendo este espacio, porque aquí no se trata de algo cultural. Desde el momento, vuelvo a reiterar, que se levanta un altar, ya hay algo religioso. Bendiciones, Pastor Tuyub, saludos desde Cancún, y desde luego que sí es un programa hermoso, Pastor Felipe, hermano Felipe Quinil, saludos, también le mando un abrazo a mi hermano Felipe Quinil, hasta Cancún. Bueno, estamos hablando de este tema. La razón por la que estamos hablando de este tema es que muchas veces hay alguna presión. Jarodi Tuyub es mi prima, Dios te bendiga, Jarodi, también. Y la razón por qué nosotros no debemos dejarnos intimidar. Escuchen esto, aunque la UNESCO declaró esto en 2003 como Patrimonio de la Humanidad, esa práctica de México de poner altares y demás,
no estamos obligados a celebrarlo. ¿Por qué razón? Porque ya el momento que se convierte en una religión, la educación es laica. La educación es laica. Y bueno, pues saludos, mi hermano Daniel. Bueno, sería bueno, Pastor Daniel, si quieres entrar, intervenir también, hermana Rebeca. Si ese día ponen altares en las escuelas, dice Rebeca, sería muy bueno no enviar a nuestros hijos definitivamente. También Stephanie Tuyub, saludos también para ella, al hermano Marcos Brito, Juan Carlos Muñoz Gómez, todos ellos que están conectando. Sí, no, si la educación es laica en México, el hecho de poner un altar, y debemos dejar bien claro en esto, el momento de poner un altar, enviar ofrendas, son términos, dice el hermano David, Daniel, que todavía está en la iglesia y no puede conectarse, está bien, pero vamos a dar espacio para esta, bueno, cuando él quiera conectarse tenemos espacio aquí, ¿verdad? Escuchen esto, hermano, los términos ofrenda, los términos altar son propias del culto. Así que interesante entender que no se trata de una tradición simple, sino que de una tradición religiosa, con fondo religioso. Aquí yo quiero invitar a las autoridades eclesiásticas de los evangélicos a elaborar un documento donde ellos envían a la SEP su inconformidad y su exención de sus hijos, es decir, de todos aquellos miembros de su iglesia, con nombres y listas si es posible, donde ellos quedan claros que no van a participar y no están obligados a hacerlo. Ahora, algunos de ellos lo manejan estratégicamente, saben que no pueden obligar a las personas, pero aún así, como nosotros tenemos maestros que ahí están, por ejemplo, dice hermana Patricia, así es, yo no envié a mi nieto y está en la prepa, los obligan, dicen que cuenta como calificación. Es solo una estrategia, hermanos. Hermana Patricia, es solo una estrategia que utilizan, pero la realidad es que no cuenta. Y si llegara a contar, tenemos todo el derecho para no callar, sino para alzar nuestra voz y poder reclamar ese tipo de injusticia. Si la educación en México es laica, solamente que como están apoyando el tema de la UNESCO, es que ellos no quieren abiertamente dar a conocer de que es nuestro derecho también no participar en ese tema religioso, porque hay maestros que básicamente son cristianos y que ellos dicen es que nos obligan básicamente a decir esto o a ocultar el derecho que tienen, pero sí tienen un derecho. Y si se hace un documento firmado por las iglesias que no van a participar sus hijos, y eso es importante porque eso es presencia de nosotros como cristianos, y ellos tienen que saber que conocemos nuestros derechos, no dejemos que atropellen nuestros derechos. Bueno, Juan Carlos Muñoz Gómez dice amén, aleluya. Y sí, hermano, es verdad lo que estamos hablando cuando se menciona en los términos altar o ofrenda, eso ya es culto. Es culto a los muertos. Y nosotros no participamos en culto a los muertos. Tenemos muchísimos pasajes bíblicos. Si gustan, podemos dar algunos de los pasajes. Pero hay algo interesante que me gustaría comentar. Tanto el Halloween como el Día de Muertos tienen el mismo origen. ¿Cuál es el origen de ambas prácticas? Ambas prácticas nacieron de Babel. En Babel, donde se practicaba todo este tipo de misticismos, el culto a la muerte, como el culto al espiritismo, básicamente estos dos tipos de prácticas descendieron de allá. Por eso es que encontramos en todas las culturas. En este caso, por ejemplo, en México, desde la cultura de los aztecas, los olmecas, los incas, todos ellos practicaron estos cultos a la muerte. También en Brasil, en China, en Japón, Guatemala, aún en Vietnam, Nepal, Filipinas y muchos más se practicó el culto a los muertos. Sin embargo, igual a la muerte como al espiritismo. En el caso del Halloween, que básicamente es una celebración de los celtas irlandeses, los druidas, los antiguos habitantes de Inglaterra,
ellos practicaban también ese culto. Entonces, ¿de dónde vino? En todas las culturas de todo el mundo nacieron de Babel. A partir de Babel comienza ese culto y se diseminó en todo el mundo, y ese espíritu de muerte que se celebra. Por eso es, escuchen esto porque es importante, por eso es que en todas las culturas, cuando vienen en estas épocas, hay muerte a discreción, porque son ofrendas, culto que se le está rindiendo. Por eso es que nosotros como cristianos tenemos que oponernos. No estamos de acuerdo a que se pongan altares allá en nuestros, enfrente del palacio, porque están invocando a la muerte. No, tenemos que hacer presencia. Yo no quiero la muerte para mi pueblo, quiero la vida. Y es importante entender que todos los altares y culto a la muerte, lo que realmente va a traer como consecuencia son ofrendas de muertos, ofrenda que va a redundar en la muerte de nuestros propios pobladores. No queremos dar culto a la muerte, queremos dar culto a la vida, y la vida es Cristo. Entonces es importante, si ellos dicen no es algo religioso, entonces no necesitan poner altares, no necesitan poner ofrendas. Si no es algo religioso, si es algo cultural, entonces entiendo como algo cultural cuando se presentan artesanías, cuando se presentan todos esos elementos, pero siempre y cuando no tenga nada que ver con ofrendas, no tenga nada que ver con altares, no tenga nada que ver con oraciones. Incluso en algunos de los casos meten hasta chamanes que están haciendo rezos allá con humo y todos los rituales, Entonces, es algo impresionante lo que está pasando en nuestras ciudades, en este tramo en el que el culto que se está llevando a cabo es un culto a Satanás. Shamaín, que es el dios de la muerte, está recibiendo culto, y ese mismo es Luzbel, que todo esto surgió en el culto en Babel. De Babel fue distribuido, por eso está en todas las culturas, se encuentra ese culto a la muerte. Sin embargo, cuando viene la conquista aquí en México, por ejemplo, después de que se daba el culto a los muertos, después de eso, en la conquista, fue mezclada la fe católica con esa fe de los nativos, y entonces empieza a darse una nueva forma, una nueva versión de la celebración de la muerte, una nueva versión del culto a la muerte, es decir, mezclando el cristianismo, entre comillas, porque no es un cristianismo bíblico, el cristianismo, el romanismo se mezcló juntamente con el paganismo, y el fruto de esto es básicamente lo mismo, solamente que ahora tenía un ropaje diferente. Es decir, el mismo culto a la muerte, pero ahora traía otra envoltura. Y eso es muy interesante porque por allá también estoy escuchando que algunos cristianos no están celebrando exactamente el Halloween, dicen, sino que están celebrando básicamente la llegada del invierno. Y entonces, pero bueno, tienen sus calabazas, se visten de toda la celebración, simplemente le cambiaron de nombre. Ahora, esto es interesante, me llama mucho la atención, sobre todo en este tiempo, que son tiempos proféticos, porque la iglesia había tenido un celo tremendo por estas cosas. Estaban los grandes pastores, dice hermana María Camal, ¿en qué año empezó el culto a la muerte? Bueno, en realidad, hermana, en realidad es muy interesante esa pregunta. En realidad, esto viene desde Babel. Desde Babel, por eso es que la historia del culto a la muerte en cada lugar, en cada cultura, se remonta hacia sus inicios, o sea, hacia los inicios de la cultura. En este caso, aunque como dijimos, tanto Halloween como el día, la celebración de la muerte son dos cosas diferentes. Sin embargo, en la mezcla del cristianismo, en el año 988 después de Cristo, la Iglesia Católica añadió un día que es el 2 de noviembre para recordar a todos los santos difuntos. O sea, básicamente ese es el año cuando el romanismo introduce esa práctica, porque básicamente nuestras culturas aquí en México tienen mucho que ver con eso. En el caso de Halloween, fue en 1556
cuando se utilizó esta frase en el que básicamente empieza a decirse como una noche de víspera santa, así se le llamó cuando se le mezcló con el cristianismo, pero mucho antes ya se practicaba. O sea, estoy hablando de las fechas cuando vino la mezcla, el sincretismo con el romanismo. Y de hecho Estados Unidos, interesante esta nota que vamos a dar, Estados Unidos no es, el Halloween no se originó en Estados Unidos, vuelvo a reiterar, es práctica de los druidas que viene de irlandeses, es decir, de Gran Bretaña. De los nativos de Gran Bretaña, donde se practicaban los brujos y todo eso. El interesante aquí, dice allá, hay iglesias que hacen actividades en ese día, pero le llaman el vaquerito y se visten de vaqueros niños y adultos. Bueno, aquí me gustaría agregar algo interesante, hermanos. Miren, no satanicemos el día como tal, sino la práctica de culto a los muertos, porque por ejemplo, nosotros el día 2, por decir, tenemos un programa de limpieza en las calles que vamos a tener, no tiene nada, absolutamente nada que ver. No podemos hacer programas, puedes hacer un retiro espiritual, puedes hacer un programa con jóvenes, puedes hacer una cena de matrimonio, puedes hacer un retiro de enseñanza, lo que tú quieras. O sea, el día en realidad no lo puedes satanizar como tal, o sea, es decir, no vamos a reunirnos porque ese día se reúne Satanás. O sea, realmente el día como tal no nos interesa como tal. La práctica de el culto que muchos dedican en ese día, sí es lo que nos atañe a nosotros, y es por eso que nosotros estamos atacando esta temática, porque eso trae, la celebración a la muerte trae un impacto en todo esto de la cultura. ¿Por qué? Porque esto trae un efecto, traemos maldición sobre nuestras familias, traemos maldición sobre nuestra tierra cuando se practican todas estas cosas. Ahora, me interesa esto que les voy a decir, porque decíamos que Estados Unidos no inició como un pueblo protestante, gente de fe, de raíces arraigadas en el cristianismo, que venían huyendo de la persecución del romanismo y se establecieron en Estados Unidos. Sin embargo, posteriormente vienen en barco las gentes que vinieron de Gran Bretaña practicando este tema de los druidas y todo eso, la noche de bruja de Halloween. Ellos lo trajeron de Gran Bretaña a Estados Unidos, entonces no es propio de Estados Unidos, mucho menos de México. Realmente el Halloween no es una práctica, o sea, no pueden decir, es que es cultura, no es cultura de México, realmente no tiene nada que ver, es más, ni siquiera era cultura pagana de México, sino básicamente aquí lo que hay es una mezcla, o sea, se importó una cultura pagana hacia México y también hacia Estados Unidos. En el caso de México, el paganismo sí estaba arraigado en la celebración de la muerte, y de por sí los paganos hacían esas prácticas en sus dioses y en sus rituales, porque hacen rituales para diferentes tipos de alcance de perfección de sus dioses. Ahora, nosotros tenemos que cortar completamente con todo tipo de práctica que tenga que ver con la celebración de la muerte, y eso nos los prohíbe la misma Sagradas Escritura. Entonces tenemos razones culturales para no involucrarnos, históricas, incluso hasta, si quieres, hasta satánicas. ¿Por qué? Porque hay muchos efectos que en el satanismo en estos días se está manejando en culto que se le rinde a Satanás. Mira, interesante, Deuteronomio 32, 16 al 20 dice: le despertaron a celo con dioses ajenos, lo provocaron, estoy hablando de Deuteronomio 32, 16 al 20, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos, de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa de hijos infieles. Y esto es lo que el Señor
le reclama al pueblo de Israel. Y creo que también es una palabra exacta para nuestras ciudades donde se está permeando, llenando de todo esto que de alguna manera se está compartiendo. Miren, 1 Corintios 11, 14 al 15 dice, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es extraño que también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora, el texto que leí de Deuteronomio tiene su paralelo en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 10, donde dice así, ¿qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se le sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaréis a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Es interesante esta temática, porque allá de una manera radical se está exponiendo que el cristiano tiene que separarse del espiritismo, separarse de la idolatría, incluso de todo el culto que tenga que ver con los muertos. Por eso en Isaías 8:19 dice, si os dijeren, preguntad a los encantadores o adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Es Isaías 8:19, consultará a los muertos por los vivos. Entonces es interesante que aquí lo que se nos invita es a consultar a Dios, acercarnos a Dios, pero jamás rendir culto a los muertos. Deuteronomio 18:10 al 12, no haya en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. Ahora, yo quiero explicar este pasaje, Deuteronomio 18:10 al 12, y con eso concluyendo, ya que ya hemos contestado algunas de las preguntas más inquietantes. Vamos a Deuteronomio 18:10 al 12. Que no haya en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Muchos de nosotros, al permitir que nuestros hijos participen en eso, estamos haciendo que ellos pasen por fuego. Estamos haciendo como si lo que le ofrecían a Moloch. A Moloch le ofrecían a sus hijos al fuego. Y muchos de nosotros, al permitir que nuestros hijos dicen, bueno, no vas a ir, pero voy a mandar tu ofrenda. Estás participando y estás haciendo que tu hijo pase por fuego. Que nadie haga pasar a su hijo por fuego, ni nadie que practique la adivinación, ni sea agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. Nada tengas que ver con los muertos. La razón, porque dice, al Señor le repugnan todos los que hacen estas cosas, y precisamente por esos actos repugnantes, el Señor tu Dios va a expulsar de tu presencia a estas naciones donde tú vas a entrar. Y dijeron al pueblo de Israel. Ahora, con esto voy a ir concluyendo. Todas las mismas consecuencias que vivió el pueblo de Israel al mezclarse con ellos, también los va a vivir nuestras ciudades que están practicando todas estas cosas que a Dios no le agrada. Y nosotros no podemos callar. No podemos callar porque son nuestras ciudades. En ellas vivimos. Miren bien lo que está pasando. En plena celebración de Nueva York, el Halloween, vino un atentado. Y aunque, como dije, son diferentes prácticas, una es un culto a la muerte y el otro es un espíritu de hechicería o espiritismo que se practica porque es culto a los muertos. Entonces son dos prácticas que tienen su origen en el ocultismo, que se han fusionado y que el romanismo los ha adoptado y está practicando. Ahora nosotros tenemos que ser radicales en ese sentido y poder hacer la diferencia. No hagas pasar a tu hijo por fuego. Entonces es mi invitación para que el día de hoy, puntos, que pierdan puntos, que ganen puntos, eso es lo de menos, que no pierdan su alma, que es lo más importante, porque algunos están con el temor de que van a perder puntos. Eso no nos interesa, perder o ganar puntos, lo que nos interesa es la salvación de nuestra alma. Perder nuestra alma o ganar nuestra alma es lo más importante, pero perder puntos, 2, 3 puntos que te bajen. Escuchen esto, jóvenes, si tú te has esforzado todo este semestre, 2 puntos no te van a afectar
Si tú te esforzaste en artística, por ejemplo, que es la materia donde a veces lo cuelgan o agarran, si tú te esforzaste y sacaste 100 en artística, ¿para qué necesitas puntos? No puedes estar viviendo de puntos. Esfuérzate y demuestra que eres cristiano, y ahí es donde vas a salir adelante. Así que muy interesante esto que dijeron también los jóvenes hebreos. Acuérdense de esos jóvenes hebreos. Exactamente, dice Rebeca Tuyub, que es mi prima. Claro que sí, es verdad, porque aquí es donde nosotros tenemos que tomar esto en cuenta. ¿Qué dijeron los jóvenes hebreos? Miren, el Dios a quien nosotros servimos, le dijeron al rey, porque ellos no se arrodillaron para cometer acto de idolatría. El Dios en que nosotros servimos nos puede librar de tu mano, oh rey. Y si no nos libra, sepa que no adoraremos a tu imagen, ni le rendiremos culto, ni ofrenda. Y esto es importante. Dios puede ayudarte, y si no es así, y si repruebas, no importa, con que se salve tu alma es lo más importante. No te mezcles con nada que ver con idolatría. Dios te bendiga. Un abrazo para todos nuestros hermanos que estuvieron aquí presentes. Hemos tratado de responder las principales preguntas del foro. Y bueno, pues aquí estamos. Dios los bendiga. El pastor Salomón desde Cozumel, Quintana Roo, México. Un abrazo para todos mis hermanos.